con la presencia de contenido anecoico de margen definido y medidas de 10, perdón, de 104 por 30 por 39 mililitros. Bueno, entonces, acuérdense de la constante de la elipse, doctores. Vamos a... Saquen su calculadora, yo aquí tengo la mía. ¿Cuál es la constante de la elipse, doctores? Lo vimos cuando vimos crecimiento prostático, ¿no? No se acuerdan. Las medidas por punto 52. Por 0.52, así es, doctora. ¿Ok? ¿Tiene su calculadora a la mano? Acuérdense que esto, por default, lo saca el sonógrafo, ¿no? Entonces saquen su calculadora y multipliquen 10.4 por 3.0 por 3.9 por 0.52 y me dicen cuánto les da. 63.27. Sí, así es. Entonces, vean, y el sonógrafo calculó aproximadamente 65, ¿no? Entonces, acuérdense que les dije que va a ser más o menos 1, 1.5, pero pues 63.2 a 65, pues está bien, ¿no? Ok, entonces me reportan esa colección y aquí se ve en la imagen, miren doctores, se ve toda esta imagen, aquí se ve más delimitada en el ultrasonido que está, en la imagen que está abajo más que en la de arriba. Sí, y entonces, pues, lógicamente, ¿cuál es el siguiente paso? Sí, está bien, me reportan esto después de un procedimiento quirúrgico, pero acuérdense que le realicé un lavado, acuérdense que estaba chocada, probablemente haya tenido sangrado en capa, entonces, ¿qué le tengo que pedir ahora? Acuérdense que es una paciente que está delicada aún, doctores, ¿eh? Pues hay que pedirle una tomografía, ¿no? Le pedí otra tomografía y se lo realizaron el mismo. Ah, pues ustedes vieron que lo regañé al residente, ¿no? El viernes 21. El mismo viernes le hicieron la tomografía y este fue el hallazgo en la tomografía, ¿no? Ahorita le voy a poner pausa donde lo tienen que ver. Este es el corte axial, ya es el hecho quirúrgico. Y entonces vean donde está el hecho quirúrgico, pues se ve una colección. No puedo decidir si es exudado, no puedo decidir si es un hematoma, no puedo decidir si es alguna otra cosa. ¿Por qué? Porque acuérdense que al final de cuentas la tomografía nos va a enseñar imágenes hipodensas, hiperdensas, isodensas que me van a hacer sospechar algún posible cuadro que tenga la paciente. Claro, si yo tengo este paciente que tiene el antecedente de que lo operé porque tenía una pielonefritis enfisematosa, estaba con una colección perirrenal también, ¿sí? Entonces yo sé algo tiene esa paciente, ¿no? Y entonces, pues, posiblemente está dentro del tiempo de un absceso residual. Los abscesos residuales se empiezan a formar a partir del quinto o sexto día después de un procedimiento quirúrgico. ¿Sale? Entonces, no sé si vean mi cursor. Sí, sí se ve, doctor. Sí se ve. Ok, entonces se ve la colección y miren, doctores, se sigue viendo gas, ¿no? Se sigue viendo gas. Vamos a continuar la imagen y lo voy a pausar donde... De hecho, esto blanco que se ve de acá, ¿qué creen que sea? Sigan esta imagen blanca, ¿ya lo vieron? Esta imagen Sí, sí. hiperdensa, pues para que me entiendan. ¿Ya lo vieron lo que está marcando con el cursor? Sí, sí se ve, doctor. ¿Sí lo vieron o no? Sí, doctor. Ok. Sí se ve. Sigan esa imagen y me dicen qué es. Ahí va, sigan esa imagen y me dicen qué es. Ahí va, ahí va, aquí va, aquí va, aquí va, aquí va, y aquí sale qué es. Madre nuez, síganla, ¿eh? Ya me pasé demasiado. Ahí va, miren, aquí va, ahí va, ahí va,
Aquí va. Y sale al exterior a través de la pared. ¿Qué es? Agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Un catéter, doctor. El que no me lo adivine será un burro cabezón. Pues es un drenaje, ¿no? Es un drenaje de Penrose, doctores. Es un drenaje de Penrose. Se puede dejar un drenaje de Penrose, se puede dejar un Saratoga, se puede dejar un Drenovac. En todos los pacientes que se les realiza procedimiento en la vía urinaria, como manejamos orina, doctores, siempre hay que dejarles un drenaje. De hecho, cuando realizas un procedimiento quirúrgico, lo ideal es siempre déjales un drenaje. Nunca, nunca te vas a arrepentir de dejar un drenaje. Cosa contraria, que si no dejas un drenaje, sí te puedes arrepentir. Este es el corte axial y este es el corte coronal de la misma imagen. Entonces, miren, aquí está la zona, la imagen hiperdensa que les comento que es el drenaje. Y miren, aquí está la zona de la colección, ¿ya lo vieron? Y se ve gas todavía. ¿Sale? Miren, aquí está la zona de la colección gas y aquí viene el drenaje. ¿Sale? Entonces, es un absceso residual, doctores. ¿Sale? Es esperado en este tipo de pacientes, ¿no? Imagínense si yo nada más hubiera entrado y le realizo un drenaje de esa colección. El viernes, en vez de entrarle a hacer nada más el drenaje de la colección, hubiera tenido que entrar a hacerle la nefrectomía un poquito más complicado. Por eso, como les comento, de primera intención, pues viendo cómo estaban las condiciones de la paciente, viendo cómo estaba el riñón al momento que realicé la cirugía, opté mejor quitarlo, ¿no? Porque quitar un riñón después es un show, ¿no? Entonces se realiza la tomografía, hallazgos de absceso residual. El día 21 de mayo, el mismo viernes, se realiza drenaje a cielo abierto con hallazgos con un hematoma infectado de 200 centímetros cúbicos. Probablemente la paciente, a pesar de que no hubo ningún sitio de sangrado activo después del procedimiento quirúrgico, en el hecho quirúrgico, por las condiciones en que estaba con choque séptico, estaba con choque hipovolémico también, ¿no? Inmediatamente al momento de realizar un procedimiento quirúrgico hacen choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque no tienen un sangrado permisible estos pacientes, no tienen permitido sangrar nada. La paciente no sangró, pero por mínimo que haya sangrado, pues en automático se chocan, ¿no? Porque no tienen ese sangrado permisible. Y entonces acuérdense que ya tenía daño pulmonar, porque estaba con apoyo ventilatorio, ya tenía daño hemodinámico porque estaba con apoyo de aminas vasoactivas, y por ende el proceso infeccioso también afecta hematológicamente, ¿sí? Y entonces probablemente la paciente con lo que cursó fue con un sangrado en capa de donde se le realizó la incisión quirúrgica, ¿sale, doctores? Entonces, lógicamente, se pasó a quirófano y eso fue el viernes. No meto el teléfono por lo mismo que les comenté, por el riesgo de infección. Y la paciente la encontré así el día de ayer, lunes 24, 13 días de la primera intervención, 3 días después del drenaje. Vean las condiciones en las que se encuentra la paciente actualmente. Ya está menos edematizada, ya la cara se le ve más normal. Les voy a presentar, acuérdense cómo la vimos en urgencias o después del procedimiento quirúrgico, toda hinchada, las condiciones en las que está y las condiciones en las que está actualmente, ¿no? Entonces yo el viernes, el jueves de la semana pasada que pasé, no la encontraba así. Estaba postrada, estaba con sus medios físicos para control térmico, ¿sí? Y vean cómo la encontré el día de ayer, ¿no? Pues mejor, el gasto por el drenaje es mínimo, ¿sí? Sus laboratorios de control, miren cómo está la glucosa, ya está controlada, comparado a sus casi 700, casi 700 miligramos por decilitro con los que llegó. Su riñoncito que le queda, el riñón derecho, está funcionando normal, 0.4 de creatinina, los electrolitos séricos están normal, el examen general de orina está normal. Entonces, acuérdense, doctores, que mucha pauta en el diagnóstico de los pacientes, en el seguimiento de los pacientes, nos lo va a dar clínicamente el paciente cómo se encuentra, ¿no? Nos tiene que dar el paciente clínicamente cómo se encuentra para ver Permítame un segundito.
¿Sí? Entonces me lo tiene que dar el paciente para ver cómo va evolucionando ese paciente. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Tengo otro No, caso doctor. clínico. Tengo otro caso clínico, pero ese caso ya es más para urólogos, pero se los voy a presentar. No está tan completo como el previo, ¿no? Porque este fue en Ciudad Salud y en Ciudad Salud nada más. Este fue en el año 2014 o 2015, si no me acuerdo. ¿Sí? Es una heminefrectomía de polo superior derecho. Esto es un reporte de un caso. La ficha de identificación, la paciente es TLMC, María del Carmen Tipá López, todavía me acuerdo. ¿Sí? Es una femenino de 31 años en aquel entonces. La fuente es expediente clínico número 19276 del Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? Originaria y residente de Berriozábal, Chiapas, casada, niega diabetes, niega hipertensión, niega alérgicos, antecedentes de una apendicectomía. ¿Saben qué? Este sí lo vamos a grabar, ¿no? ¿Qué dicen? Medicina basada en evidencias. Nada más que cuando vean que yo empiezo a hablar de mis maestros, me callan el hocico, por favor. Porque no vaya a ser que Edwin vaya y le diga al doctor Chusito, mira esta grabación. ¿Quién es el doctor Chusito? ¿Qué come que adivina? Dice. Bueno, ahí va. Heminefrectomía de polo superior derecho, reporte de un caso, 2014-2015. Ahorita vamos a ver de acuerdo a las imágenes, vemos qué plan, ¿no? ¿Qué año es exactamente? Entonces le vuelvo a repetir, fecha de identificación, paciente TLMC, femenino, 31 años de edad. Antes es originaria y residente de Berriozábal, Chiapas, estado civil, casada. Niega diabetes mellitus 2, niega hipertensión arterial sistémica, alérgicos negados, tiene antecedentes de una apendicectomía, legrado uterino instrumentado, transfusionales positivos en el legrado, traumatismos negados. Es portadora de extrasístoles supraventriculares en manejo con propanolol, 20 miligramos cada 24 horas, ¿no? Antecedentes ya ginecobstétricos, pues es gesta 4, para 2, aborto 2, método de planificación familiar, ninguno, doctores. Padecimiento actual, el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud también es un hospital de tercer nivel. ¿Sí? Aquí el Hospital General de Zona del IMSS no es hospital de tercer nivel, es hospital de segundo nivel. Entonces, esta paciente lo envió el Hospital Gilberto Gómez Maza, lo envió a Ciudad Salud con el diagnóstico de un ureterocele derecho, doctores. Y doble sistema colector completo del lado derecho. ¿Sale? Entonces, la paciente cursaba con cuadros crónicos de dolor en región lumbar derecha, con irradiación a flanco e hipogastrio ipsilateral, así como infecciones de vías urinarias recurrentes. ¿Sale? A la exploración física tenemos un abdomen asinológico, espalda Giordano negativo. ¿Sale? Laboratorios, miren, es del 2014. Laboratorios del 22 de abril del 2014, tenía una hemoglobina de 13, hematocrito 38.1, leuco 6.1, plaquetas 173,000, TP 11.4, TPT 28.4, glucosa 96. Creatinina D 0.7, urea 10, BUM 4.67, no examen general de orina, no. ¿Sale? Entonces se le realizó una tomografía aquí en el Hospital Gilberto Gómez Maza el 2 de septiembre del 2013 y este es el corte coronal que más me interesa que vean, ¿no? Entonces tenemos en el lado derecho. No se está Sí, proyectando. Doctor, no está proyectando. No se ve su proyección, doctor. ¿Cómo no me dicen, pues? Yo mandé mensaje y no. Ay, ¿por qué no hablan? Va de nuevo. Ahora sí, ¿cómo no me dijeron desde un principio, doctor? No se ve la pantalla. Doctor, no se ve la pantalla. No, bueno que casi no habíamos avanzado. Son pocas diapositivas, ¿no? Entonces, ficha de identificación que ya les comenté, ya ahorita están las imágenes. Los antecedentes de la paciente. Aquí viene lo que son no patológicos, patológicos,
ginecobstétricos. Lo enviaron por el diagnóstico que les comentaba, ureterocele y doble sistema colector completo del lado derecho, infecciones de vías urinarias recurrentes y dolor crónico en región lumbar, ¿no? El abdomen estaba sinológico, la espalda, Giordano negativo. ¿Por qué? Porque depende si va a tener Giordano si tenga un proceso infeccioso activo en el momento que le realices la exploración, y dos, claro, si ya ascendió y está infectando a los riñones, ¿no? Entonces, estos son los estudios de laboratorio que ya les comenté y la tomografía. Lo importante, riñón derecho, vean en la imagen superior, ¿sí? Se ve una zona hipodensa. Esto ya es con contraste, doctores. Y entonces esta zona hipodensa está en el polo superior y vean cómo viene y llega hasta la vejiga. ¿Sale, doctores? Llega hasta la vejiga. ¿Y ya vieron en dónde se inserta? Se inserta abajo de la vejiga. Y el que viene del polo inferior llega y se inserta en el domo de la vejiga. Esta ley, no me acuerdo muy bien cómo se llama esta ley del doble sistema colector. Permítame, lo voy a buscar, no me voy a quedar con la duda. ¿Lo vieron ustedes en clase? No. No. Weigert-Mayer. Sí, sí lo vimos, creo. Exacto, es esa. Aquí está, sí, Weigert-Mayer, ¿sí? Entonces, esta ley de Weigert-Mayer, ¿en qué consiste, doctores? En el que el uretero que viene del polo superior del riñón derecho va a llegar y se va a insertar inferiormente a la vejiga. Y entonces, este es el que va a producir obstrucción y por ende va a producir uropatía obstructiva y el riñoncito va a dejar de funcionar. Y el uretero que viene del polo renal inferior va a llegar y se va a insertar en el domo de la vejiga. ¿Y ese qué riesgo va a tener, doctores? Reflujo vesicoureteral, ¿sí? El del polo inferior que llega arriba va a tener reflujo y el del polo superior que llega abajo va a tener obstrucción, y la paciente pues prácticamente tenía esto, ¿no? Entonces esta es la urotomografía simple y contrastada del hospital Dr. Gilberto Gómez Maza. Sí, con el reporte de doble sistema colector derecho, dilatación del colector superior, asociado a dilatación del uretero superior, con terminación del mismo en punta a nivel de la porción posterior media de la vejiga, lo que les comentaba, probable relación con estenosis de este nivel, pues se obstruye, ¿no? Por la forma en que está insertado, y eso es de acuerdo a la ley de Weigert-Mayer, ¿no? ¿Sí? Se va a observar un aumento del tamaño del cerebro. Bueno, eso ya es otra cosa. Entonces realicé estudios de laboratorio y solicité un uretrocistograma miccional y una urografía excretora, doctores, para valorar el reflujo. Afortunadamente no tenía reflujo la paciente, y la urografía excretora para confirmar la presencia de ese ureterocele. El ureterocele, prácticamente el uréter, ¿sí? Se entra a nivel de la vejiga y se hace una tumoración por dentro de la vejiga, y eso produce obstrucción del urétero, doctores, y también puede producir uropatía obstructiva y exclusión renal. Entonces, no tengo imágenes de esas porque cambiaron el sistema del hospital y ya no hay. Sí, entonces se solicitó valoración preoperatoria por cardiología, por el antecedente de las extrasístoles, ¿sí? Y valoración preanestésica. Se le hizo los laboratorios preoperatoriales. Le mandé a pedir después también urografía excretora, y urografía excretora le extravió, pero eso ya lo vi aquí a la paciente en Tuxtla. Tenía una BPO de abril del 2015 por cardiología, Goldman 1, ¿sí? Valoración preanestésica del 2 de marzo, ASA 1, sin contraindicación. La paciente solicita revisión endoscópica y yo también se lo iba a realizar para verlo del ureterocele. Ay, perdón. Esta es la cistoscopía, la uretra femenina, ¿sí? Todo esto es ya por dentro de la vejiga, doctores.
¿Qué es lo que tengo que identificar? El meato ureteral del lado izquierdo. Y el meato ureteral del lado derecho. Entonces aquí está el meato. No sé si lo alcanzan a ver, este es el meato del lado derecho. No hay presencia de ureterocele, porque si hubiera ureterocele, le realizo el destechamiento endoscópico. Este es el meato ureteral. ¿Sale? Meato ureteral del lado derecho sin evidencia de ureterocele. Meato ureteral del lado izquierdo, aquí está, meato ureteral del lado izquierdo, sin evidencia de alguna alteración. Acuérdense que el problema es del lado derecho, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al no haber evidencia de ureterocele derecho, se decide en minefrectomía derecha de polo superior laparoscópicamente. Ya le actualicé los estudios de laboratorio, le actualicé otra vez por cada evento quirúrgico en el medio hospitalario hay que actualizarle las valoraciones, doctores. Sí, por cada evento quirúrgico, porque a ella probablemente se le hizo una anestesia, un bloqueo y todas esas invasiones y aplicaciones de medicamentos pues pueden producir alguna alteración. En todos los pacientes que tienen indicación para hacer valoración de riesgo cardiovascular, más ella por el antecedente de su problema cardíaco, ¿no? De lo de las extrasístoles. Sí, entonces se programa y se realiza abordaje laparoscópico, aquí ya estamos adentro. Este es un bisturí armónico. Lo que tenemos que hacer se le llama bajar lo que es el colon, ¿sí? El colon ascendente está unido, lo que es a través de parte de la serosa, está unido a lo que es la pared, ¿sí? A eso se le llama línea de Tolk y hay que bajar esa línea de Tolk para llegar al riñón. ¿Sale? Entonces ahí se aprecia el riñón, doctores. Todo esto es el riñón. Y esta parte es el polo inferior del riñón. Entonces, vean las características, ¿sí? Y vean las características del polo superior, ¿sí? Se ve de distinto color, ¿no? No sé si aquí lo alcancen a ver, se ve más, para que me entiendan, más negrito acá y abajo más rojo, ¿no? Entonces, hay que hacer bien la disección, Sí, entonces ahí estoy identificando las estructuras. Ese es el uretero. Está todo dilatado, pues porque se obstruyó. Y va y llega al polo renal superior. Todo este es el uretero. Todo este es el uretero. Ahí se está disecando el uretero. Ya tenemos disecado el uretero. Entonces, el siguiente paso es cortarlo, ¿no? Para poder manipular el polo renal superior. Se le corta, se les pone unas grapas, ¿sí? Y posteriormente agarramos lo que es el uréter proximal al riñón y ese es el que nos va a servir para continuar la disección cefálicamente. Sí, entonces tenemos que pasar ese uréter. Miren, estas son las estructuras del seno renal, ¿eh? La arteria y la vena, ¿eh? Ahí donde columpia, miren aquí, esto, ¿ya lo vieron? Esta es la vena y la arteria renal del polo que sí funciona. Entonces tengo que pasar este uretero por debajo de esas estructuras y continuar la disección cefálica, ¿no? Ahí continúo liberando las adherencias. Posteriormente, miren, aquí quedaron las estructuras del seno y ya posteriormente continúa la disección del polo renal superior. Vean cómo se ve las características de ese riñón que ya no funciona por exclusión. Esto es una bolsa hidronefrótica, ¿no? Ahí estoy sacando todo el uretero después de que se disecó.
Y posteriormente se hace la resección de toda esa zona. Si al momento de ir cortando, si sangra, pues hay que ir metiéndole grapas, pero afortunadamente no sangró mucho porque pues es tejido que ya no funciona, es tejido a funcionar de quién sabe cuánto tiempo, pues ya no tiene irrigación, ya no produce orina por lo mismo, pues porque dejó de funcionar, ¿no? Aquí ya estoy ligando el uretero distal, ¿sí? Como está muy dilatado, no le pasaba las grapas, ¿sí? No le pasaba las grapas de titanio, las que se utilizan habitualmente para colecistectomías, pues está muy grueso, no iba a dar, ¿no? De ancho, ni tampoco los hemoloc. Entonces, lo decidimos ligar con una seda o bicril. Sale con puntos intracorpóreos. Hay puntos extracorpóreos que nunca los aprendí. Mejor puro punto intracorpóreo. Sale, se exterioriza la pieza, se cierran las heridas. Esta es la nota de alta. Se hospitalizó la paciente el 28 de septiembre, la cirugía fue el 29 y el 2 de octubre se fue a su casa, ¿no? O sea, la evolución es rápida, ¿no? La recuperación es rápida en este tipo de pacientes, ¿no? Ya estos son la Urotac de control, ¿sí? Pues vean, ya se ve sin el polo renal superior, el riñón izquierdo, parte del uretero pues ya no está, ¿no? Porque se ligó y se cortó. Y pues mejoró las infecciones de vías urinarias la paciente, ¿no? Ya no había datos de infección en el examen general de orina, no había datos de hematuria, el urocultivo sin desarrollo bacteriano, el reporte de patología de la paciente con fecha, ¿dónde está la fecha? Lo ponen hasta acá abajo a veces. 9 de octubre del 2015, el número de estudio es HCS, que es Hospital de Alta Especialidad, Hospital Ciudad Salud, 15816, pielonefritis crónica, ¿no? Es espécimen de mi nefrectomía derecha de polo superior, pielonefritis crónica, ya no funcionaba. Sí, ya no funcionaba el riñoncito. Estéticamente, ¿cómo quedó la paciente? Miren. Los orificios, ¿no? A comparación lo que habíamos visto cuando vimos tumores renales, ¿no? El abordaje comparado, ¿sí? Al tiburonazo, ¿no? Que por cierto, la paciente vino, ya aquí yo ya estando en Tuxtla, ella lo operé cuando vivía yo en Tapachula, vino aquí en Tuxtla y ya venía con un pinche cortadón en su costal del lado derecho. Lo operaron de una colecistectomía, después hizo un cuadro de colecistitis aguda, pues lógicamente como ya tenía el antecedente de un abordaje laparoscópico, ya no era candidato a cirugía laparoscópica. ¿Por qué? Por el antecedente quirúrgico. Al final de cuentas, la terminaron abriendo, no por otra cosa, pero la abrieron. Sale, revisión bibliográfica, doble sistema colector, es una anomalía congénita que puede ser en cuanto al número del riñón, posición del riñón, fusión del riñón, riñón en herradura, riñón en torta, rotación del riñón, duplicidad, displasias, alteraciones de la unión pielo-ureteral por vasos aberrantes o de neoformación, ¿no? Va a ser una anomalía de la pelvis renal y uréter, secundaria a una bifurcación temprana de la yema o del brote ureteral, todo esto lo vimos cuando vimos en biología, que puede originar duplicidad parcial o completa del uréter. Dependiendo si es parcial, va a ser un doble sistema colector incompleto cuando no llega a la vejiga, y si es completo, pues el uréter va a llegar por separado a la vejiga. Acuérdense del riñón definitivo y cómo va a ir evolucionando después de que desarrolla la yema ureteral, ¿sí? En pronefros, mesanefros y metanefros, ¿no? Entonces aquí se ven las imágenes, doble sistema colector, este es incompleto, ¿sí? Doble sistema colector incompleto, y esta es una reconstrucción donde se ve un doble sistema colector
completo, doctores. Se ve cómo llega el uretero por separado hasta la vejiga. Es más frecuente en paciente femenino, tiene una incidencia de 0.5 a 10%. Existen también alteraciones como es pelvis bífida, en la cual pareciera que tuviera dos pelvis, pero inmediatamente en la pelvis, donde se va a hacer la unión pielureteral, se unen, entonces se le llama pelvis bífida, no es doble sistema colector, se le llama una pelvis bífida. Lo que les comentaba puede ser completa o incompleta, puede ser unilateral o bilateral. Aquí está la ley de Weichmeier, ¿sí? Clínicamente va a haber dolor lumbar crónico o infecciones recurrentes, ya vimos cuál es la ley. El diagnóstico es una urografía excretora o una urografía por tomografía computarizada. El tratamiento, la pauta en este tipo de pacientes lo va a dar la clínica del paciente y los estudios. Pues el riñón, el polo superior ya no le funcionaba, estaba con infecciones recurrentes y por ende pues era indicativo para tratamiento quirúrgico. Puede llevarse a cabo observación y seguimiento, eminefrectomía o incluso reimplante ureteral cuando hay reflujo vesicureteral del uretero que quedó en este caso de la paciente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta ahí, doctores? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Chicles? ¿Cacahuates? ¿Palomitas? ¿Nuegaditos? Ok. El siguiente tema sería cáncer vesical. Lo vamos a dejar hasta ahí. Ya lo vamos a dejar hasta ahí, ya nos ponemos de acuerdo si nos vemos a las 11 o hasta mañana, doctores. ¿Vale? Entonces, que tengan una preguntita excelente rápida. día. ¿Será que podríamos Dime. vernos el día viernes a las 10 de la mañana? Es que vamos a tener una pequeña evaluación. Ciertos compañeros de clínica son 8, pero para que pues no estuviéramos faltando. Sí, está bien, sin ningún problema. Nos vemos ya sea a las 10 o a las 11 de la mañana, ¿no? Ya nos ponemos de acuerdo contigo, José Carlos. ¿A qué hora es sí, claro. su evaluación? Es de 9 a 10. Es temprano. Sí, de 9 a 10. Perfecto. Ahí nos ponemos de acuerdo. Si no nos vemos a las 10, nos vemos a las 11 porque tengo consulta en el seguro. ¿Sale? Sí, claro. Entonces, me pongo de acuerdo contigo, José Carlos, si nos vemos al rato o si no nos vemos mañana. Que tengan excelente día, doctores. Gracias, Doc, igualmente. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor.